Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre uno de los ecosistemas de Perú. Se trata del pantano herbáceo arbustivo. Un pantano herbáceo arbustivo es un tipo de hábitat acuático que se caracteriza por tener una vegetación compuesta principalmente por hierbas y arbustos. Este tipo de pantanos se encuentran en regiones con un clima muy húmedo y suelos saturados de agua. Las plantas que se encuentran en este pantano herbáceo arbustivo suelen ser especies adaptadas en condiciones de suelo inundado. Estos pantanos son importantes en el ecosistema, además pueden ayudar a prevenir a la erosión del suelo, reduciendo los efectos de las inundaciones al actuar como una esponja natural en el exceso del agua. Hola, mi nombre es Wendy y voy a hablar acerca de la ubicación de los pantanos herbáceos arbustivos en el Perú. Estos se encuentran principalmente en la región amazónica y en la zona costera del país, específicamente en el departamento de Pasco, en la provincia de Oxapampa, distrito Villarrica. En la región amazónica se pueden encontrar pantanos herbáceos arbustivos en las zonas inundables de los ríos y en los lagos y cochas. Es importante destacar que los pantanos herbáceos arbustivos en el Perú son ecosistemas importantes en términos de biodiversidad y servicios ecosistémicos, y que la conservación y restauración de estos ecosistemas es esencial para garantizar su función como su hábitat de especies y su contribución a la regulación hidrológica y la mitigación del cambio climático. Ahora les paso con mi compañero. Hola, mi nombre es Cintia Chacón y les voy a hablar sobre las características del pantano herbáceo arbustivo. En ellos está el suelo inundado. El suelo de este ecosistema se encuentra permanentemente inundado o encharcado, lo que dificulta la penetración del oxígeno en el suelo. La vegetación herbácea arbustiva. El pantano herbáceo arbustivo se caracteriza por tener una vegetación denominada por plantas herbáceas y arbustos que crecen en el suelo, inundando o en el agua. Las variedades de especies. Este ecosistema alberga una gran variedad de especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos, los cuales encuentran en este ambiente su hogar y su fuente de alimentación. La depuración del agua. Los pantanos herbáceos tienen un importante papel en la depuración del agua, ya que las plantas que crecen en este tipo de hábitat son capaces de filtrar contaminantes y nutrientes. La prevención de la erosión. La vegetación se crece en las plantas herbáceas, ayudando a prevenir una erosión de la tierra y estabilizar la orilla del cuerpo del agua. Mi nombre es José Lobatón y a mí me tocó exponer la flora y la fauna de los pantanos herbáceos y arbustivos. La flora en este tipo de ecosistema puede variar dependiendo de su ubicación geográfica y su condición climática global. A continuación mencionaré algunas de ellas. Tenemos el papiro, que es una planta acuática que puede llegar a medir hasta 4 metros de altura. También tenemos el lirio de agua, que es una planta acuática con hojas circulares flotantes y flores grandes y vistosas. También tenemos el carrizo, que es una planta perenne con tallos robustos y puede llegar a medir hasta 5 metros de altura. Tenemos los juncos, que son plantas herbáceas que forman densas matas y crecen en zonas inundadas. Tenemos altules, que es una planta perenne que crecen hasta los 3 metros de altura y crecen en zonas húmedas y en aguas poco profundas. También tenemos el camalote, que es una planta flotante que crece en aguas poco profundas, pero se extienden rápidamente. En la fauna tenemos una gran variedad de animales dependiendo de la ubicación geográfica y la condición climática. Entre ellas podemos mencionar a las aves acuáticas, anfibios, reptiles, arácnidos e insectos. Cabe mencionar que en algunos animales están en peligro de extinción y por la depredación de su hábitat. A continuación, daré pase a mi compañero para la siguiente explicación. Hola, mi nombre es Amanda Deza y yo les voy a hablar sobre la cadena alimentaria en el pantano herbáceo arbustivo. Es una red de interacciones entre los diferentes organismos que habitan en este ecosistema acuático. A continuación, presentaré organismos que participan en la cadena alimentaria del pantano herbáceo arbustivo. Productores.
Las plantas herbáceas y arbustos son los principales productores del ecosistema, ya que son capaces de producir su propia energía mediante la fotosíntesis. Herbívoros. Los herbívoros, como los caracoles, las larvas de insectos y los patos, se alimentan de las plantas herbáceas y arbustos del pantano. Carnívoros. Los carnívoros pequeños, como las arañas, las libélulas y algunos insectos, se alimentan de los herbívoros. Depredadores mayores, como las serpientes, los zorros y las aves rapaces, se alimentan de los carnívoros pequeños y de otros herbívoros. Detritívoros. Los detritívoros se alimentan de materia orgánica muerta, como hojas y ramas que caen del agua. Descomponedores. Ellos descomponen la materia orgánica muerta en el agua y la convierten en nutrientes que las plantas pueden absorber. Los organismos en este ecosistema están interconectados de muchas maneras diferentes y su supervivencia depende de estas interacciones. Los pantanos herbáceos arbustivos están influenciados por una serie de factores bióticos, como las plantas que proporcionan estructuras y nutrientes al ecosistema, sirviendo como hábitat y alimento para muchas especies de animales. En el caso de los animales que habitan en los pantanos, como los peces, anfibios, aves y los mamíferos, son importantes para mantener el equilibrio del ecosistema. Y en los factores abióticos influyen al suelo por su textura, su composición química y pH. Puede influir la capacidad del ecosistema para retener los nutrientes. Y por parte de la temperatura, puede afectar la fotosíntesis de las plantas y la tasa metabólica de los animales. Ahora voy a hablar acerca de la importancia del pantano herbáceo arbustivo, ya que este es un ecosistema acuático muy importante por diferentes razones. Una de ellas, la biodiversidad, ya que es el hogar de una gran variedad de especies de plantas y animales, y muchas de estas son especies endémicas. Además de la depuración del agua, la vegetación del pantano herbáceo arbustivo tiene la capacidad de filtrar y purificar el agua. También la prevención de la erosión, es decir, evitan graves daños ambientales y económicos gracias a las raíces de las plantas que crecen, ya que estas son eficaces para retener el suelo y prevenir la erosión de la tierra. También existe una protección contra las inundaciones, ya que los pantanos herbáceos actúan como una especie de esponja absorbiendo y reteniendo grandes cantidades de agua. Adicional a ello, la recreación y la economía. La recreación, puesto que son lugares hermosos y tranquilos y con una gran variedad de oportunidades recreativas, atrayendo a turistas y visitantes, y también proporcionan recursos naturales como la madera y plantas medicinales. Ahora les voy a hablar sobre un dato curioso. El pantano herbáceo arbustivo, a pesar de ser un ecosistema acuático, no siempre tiene agua en abundancia. En algunos casos pueden secarse completamente durante el periodo de sequías prolongadas. Durante este periodo las plantas o animales que viven en el pantano deben adaptarse a sobrevivir a condiciones de sequías extremas. Algunas especies, como plantas caracoles, pueden entrar en estado de latencia, mientras que otras, como patos, pueden emigrar a otros cuerpos de agua cercana. Este es un ejemplo de cómo la naturaleza puede adaptarse y sobrevivir en ambientes cambiantes y extremos.